Ocurrido en el Congreso de la República este viernes. Ojo, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales rechazó por mayoría, por 13 votos en contra, 0 a favor, me parece que hubo 2 abstenciones, esta denuncia que planteó la fiscal de la Nación, Delia Espinosa, contra 11 congresistas. ¿Por qué caso? Por un caso donde se aprueba una ley para que los congresistas que además pertenecen a las Fuerzas Armadas, al Ejército, a la Marina, incluso a la Policía, puedan cobrar doble sueldo. Para la Fiscalía, para la Fiscal de la Nación, haber gestionado esa norma representaba evidentemente un conflicto de intereses y por tanto abría la puerta para una acusación constitucional, simplemente, pero sin embargo en el Congreso de la República decidieron decir no, que eso se archiva. Vamos a escuchar qué es lo que dijo el congresista Jorge Montoya, almirante además Jorge Montoya, al respecto. Se ha hecho lo que debía hacerse, que sea analizado legalmente por gente imparcial y ha dado el resultado que ustedes han escuchado. Si no se puede ir contra la Constitución. La Fiscal de la Nación, yo no le entiendo qué criterios emplea para actuar, porque así como nos ha denunciado a nosotros, ella tiene contratado a un vocero que recibe lo mismo que nosotros, su pensión más su remuneración más otros devengados que tiene, y no es ilegal. Sin embargo, cuando mira hacia nosotros nos considera ilegal y nos acusa. Cuando mira a su oficina todo está perfecto. Es una persona para mí descalificada moralmente para continuar en el puesto. Debería dar un paso al costado. Está en su lucha de poderes y cree que puede jugar con los congresistas. No va a jugar con nosotros. Nosotros somos apegados a la ley, no nos vamos a salir de la ley que nos defiende, nos protege y nos permite actuar con comodidad. Ojo que el congresista Montoya sería evidentemente en la práctica uno de los beneficiados con esta norma, al igual que otros congresistas que pertenecieron a las Fuerzas Armadas y hoy son parlamentarios. Pero un dato interesante, porque a fines del mes pasado, a fines de febrero, ya se ha presentado una denuncia constitucional contra la Fiscal de la Nación, justamente a su Comisión de Acusaciones Constitucionales, donde se pide además inhabilitarla por los 10 años. Estamos para hablar de este y otros temas con 2 congresistas de la República, el congresista Edwin Martínez de Acción Popular y el congresista Carlos Ceballos del Bloque Democrático. ¿Cómo están? Para ambos, muy buenas noches. Buenas noches. A ver, en principio, para soltar el debate en esta norma aprobada, desde el punto de vista de ustedes, hay un conflicto de intereses en la medida que, oye, presento una ley, empujo una ley que me va a terminar beneficiando directamente en el bolsillo, en los ingresos. Primero, no son los militares ni los almirantes los que presentan la ley. La ley la presenta otro parlamentario. La congresista María Carmen Alba. Exacto. Sin embargo, sí se gestiona o sí se vota a favor en la Comisión de Defensa donde ellos pertenecen. Definitivamente, es ahí donde se evalúa, se hace un dictamen y se aprueba o se desaprueba el dictamen. Ellos votaron a favor, yo también voté a favor. Y no creo que sea nada ilegal, porque una cosa es la pensión y otra cosa es el sueldo. Entonces no hay conflicto de intereses. Y cierto lo que dice el almirante, ¿no? La Fiscal de la Nación tiene un asesor que trabaja en su despacho que gana doble sueldo. Digo doble sueldo, ¿por qué? Porque ha cobrado una pensión que le ha ganado el Estado, alrededor de 60.000 soles, cobra su sueldo y cobra su pensión. Entonces también habría conflicto de intereses ahí. ¿Te refieres es diferente, la pensión la pensión y el sueldo es totalmente diferente. A ver, congresista, para usted, desde el punto de vista del congresista Martínez, no hay ningún conflicto de interés como sí plantea y como sí señala el Ministerio Público. Desde su punto de vista, existe un conflicto de intereses en la medida que congresistas de la República terminan gestionando, empujando, aprobando incluso dentro del grupo de trabajo una norma que va a terminar beneficiándolos de manera remunerativa. Sí, yo creo que acá hay 2 posiciones, una de la Fiscal de la Nación y la otra de los propios integrantes de la comisión. Acá lo que yo no entiendo más bien por qué se denuncian a los 9. Por ejemplo, el congresista Martínez no tenía ningún conflicto de intereses al votar eso, porque él no se beneficiaba de la ley. Sin embargo, yo creo que en el momento habría que investigar si los militares o, en este caso, las Fuerzas Armadas votaron a favor. Ahí sí yo creo que han debido abstenerse y votar en abstención o no votar simplemente. Eso es lo que se tendría que investigar, pero por lo pronto yo creo que también nosotros estamos amparados en la Constitución, en el artículo 93, pero eso no nos exime a nosotros de que tengamos ética al hacer una votación en algún proyecto que se está debatiendo, ¿no? Ajá, es un buen punto. Es decir, a ver, lo que plantea es lo siguiente. Los congresistas que además eran miembros de las Fuerzas Armadas y ya recibían una pensión, o de la policía, como el congresista Azurín, debieron abstenerse de votar sobre una norma que los iba a favorecer, ojo, dentro de la Comisión de Defensa, porque esto luego pasa al Pleno y ahí sí se abstienen. Claro,
A ver, dentro de la Comisión de Defensa son creo que 6 entre militares y oficios policiales. Habría que ver cuántos fueron a la sesión ese día, si no, no hubiera habido quórum para votar, ¿no? Vuelvo a repetir, seríamos un poquito mezquinos si pensásemos que solamente ha sido para que se favorezcan ellos, porque esto va a quedar para siempre, ¿no? Hoy, por ejemplo, necesitamos que haya participación de muchos policías que refuercen la actividad policial, y se va a tener que contratar, están ya contratando ex policías, ¿no? Sí, claro. O sea, entonces, habría doble interés también. Ojo, pero lo que se ha votado aquí, hay que recordarlo, es para que no solamente cobren la pensión, ojo, su pensión de militar, almirante o policía retirado, además de su sueldo de parlamentario, pero sin ningún tipo de tope ni ningún tipo de restricción, porque incluso la norma establecía determinados topes, pero acá se eliminaron los topes. En el caso de los miembros de la policía que van a ser nuevamente contratados para que presten servicio y garanticen la seguridad ciudadana en el país, van a ganar el sueldo que se les asigne. No hay un tope, que no vas a ganar solamente 2.000 soles, no. O sea, no podríamos tampoco fijar topes porque iríamos contra... Claro, pero lo que acá se cuestiona, no sé qué piensa el congresista, lo que acá se cuestiona, más allá de los policías que a veces, un suboficial incluso que gana un monto mucho no tan oneroso como un general evidentemente, y que tiene otro trabajo, evidentemente ahí se puede justificar, pero lo que se cuestiona acá es que los congresistas hayan gestionado una norma y ahora vayan a recibir sueldo de no sé cuánto. Sí, efectivamente, como yo te decía, hay un tema legal y un tema ético. En las dos partes yo creo que los congresistas debieron analizar muy bien si me favorece esa ley. Es más, en un momento podría hasta objetar que la ley se continúe debatiendo, pero ya está en cada uno, porque legalmente esto procede, a pesar de que hay una denuncia constitucional hubo una denuncia constitucional por parte de la Fiscalía, pero creo que ha llegado, me imagino, a un debate, ha llegado a una evaluación por la cual la subcomisión de acusaciones ha decidido pues prácticamente archivarla. Pues en ese sentido, pues favorece lógicamente a los congresistas, pero la fiscal de la Nación, yo creo que eso todavía no le resta a ella seguir investigando o de repente hallar alguna responsabilidad. A ver, según, por ejemplo, estaba revisando, ¿no? Porque, insisto, esto se concentra, el cuestionamiento no va a los policías en retiro que pueden recibir una doble remuneración si trabajan en una municipalidad, que hay muchísimos casos de ese tipo. Va a los congresistas que votaron dentro de la Comisión de Defensa. Según Infobae, que hizo los cálculos, los congresistas que son almirantes, que son del ejército, como el general Quiabra, o el congresista Surín, que ha sido de la policía, podrían recibir montos al final del día que van entre los 29.000 a los 34.500 soles. Eso es lo que se cuestiona, lo que está puesto en cuestión en este momento, desde el punto de vista ético. A ver, 29.000 sería sumando el sueldo del Congreso sumado todo, más el sueldo todo. 29.000 a 34.500. Bueno, yo no puedo cuestionar algo por lo cual yo he votado a favor, ¿no? Pero yo no he pensado en el congresista que abra ni en el general Williams, no. Yo he pensado en que son ciudadanos comunes y corrientes que han trabajado en el fuero militar ciertamente, como hay maestros, ¿no? Hay maestros que están percibiendo el sueldo de congresistas y también perciben su pensión. Entonces, ¿por qué para unos sí y para otros no? Sí, claro, pero le digo, y lo plantea el congresista Ceballos, ¿no? Es decir, sí, me voy a beneficiar con una norma que estoy impulsando y votando a favor, y mi sueldo va a terminar en casi más de 34.000 soles. A ver, hay un cuestionamiento. Un médico no te baja de 12.000 soles, ¿no? Entonces, si un médico es parlamentario, ¿no debe cobrar como parlamentario? Sí, pero va a ejercer la medicina y cobrar además su sueldo de parlamentario. ¿No se supone que es exclusivamente parlamentario? O sea, acá hay un tema ético para un país donde el sueldo promedio es 3.000 soles por un profesional, pues no me diga que no hay un tema ético. Definitivamente, puede haber un tema ético, pero hoy estamos viendo todo lo que pasa en el Congreso porque es una noticia del día, ¿no? A ver, le planteo lo que ha señalado, igual como bien dice el congresista Ceballos, ya esto se archivó en la subcomisión, pero lo que decía la denuncia de la fiscal Espinosa, ¿no? Que se presentó esta iniciativa para permitir que militares y policías en retiro puedan recibir salarios como funcionarios públicos sin perder su derecho a la pensión. Fue modificada para incluir cargos de elección popular como congresistas y para eliminar cualquier tipo de tope establecido en otras normas. Es por eso que ella plantea esta denuncia particularmente contra los congresistas que votaron a favor de esto, ¿no? Porque se incluye a los que son de cargo de elección popular. Primero,
a nosotros no se nos puede denunciar por nuestro voto. Está yendo contra la Constitución. Segundo, cierto lo que dice el congresista Ceballos, ¿no? Ya pues que denuncia a los 5 que son entre policías militares. ¿Por qué denuncian a los demás, no? O sea, sí, efectivamente. Yo creo que lo que dices tú, hay topes también que deben recibir los funcionarios. Acá también el cargo es exclusivo y al ser exclusivo nosotros solo nos debemos al Congreso de la República. Y como lo vuelvo a repetir, si hubo esta norma, como bien lo dice la denuncia constitucional, que favorecen a miembros retirados o de las Fuerzas Armadas y que hoy se benefician con la pensión aparte del sueldo congresista, yo creo que se debe objetar por parte de los propios, tanto generales, almirantes y policías que tenemos dentro del Congreso de la República, porque eso no le hace bien. Todos nos miran, sobre todo hoy en día que estamos mal vistos, esto ahonda mucho más la percepción que se tiene el Congreso de la República. Ahora, y solo para terminar este tema, me parece importante, porque por un lado, la fiscal de la Nación hace esta denuncia, plantea esta denuncia, la subcomisión decide simplemente archivarlo con 13 votos a favor, 0 en contra, hay que decirlo, nadie votó en contra de este archivamiento, hubo 2 abstenciones, si no me estoy equivocando. Pero días previos, la congresista Kia Alcaraz presenta una denuncia constitucional contra la fiscal, en este caso contra el fiscal Deli Espinosa, por el presunto delito de prevaricato y abuso de autoridad, justamente por haber presentado la denuncia contra los congresistas. Entonces, esto no es ya casi una venganza, es decir, tú me denuncias, yo te denuncio. A ver, podríamos tomarlo en ese sentido, ¿no? Pero hoy estamos friccionando más el tema con denuncias y denuncias, cuando hay cosas tan importantes que hacer en el legislativo. Yo, por ejemplo, a mí se me ha tratado y todo, pero no he denunciado a nadie, porque es perder el tiempo hacer una denuncia que al final va a seguir erizando más la percepción de la población en cuanto al trabajo del Parlamento y también en cuanto al trabajo de la Fiscalía, porque hoy somos 2 fueros que estamos totalmente cuestionados, tanto el Ministerio Público como el Congreso de la República, ¿no? Yo no sabía de la denuncia de la congresista Kia Alcaraz, pero en todo caso habría que conversar con ella. Yo personalmente lo voy a hacer para que retire la denuncia, porque de verdad, entre denuncia y denuncia, ¿quién pierde? Pierde el pueblo. Ahora, digamos, esta denuncia que ha presentado debería prosperar. Ojo que ya hemos visto que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ya inhabilitó a la anterior fiscal de la Nación, se me fue el nombre de la fiscal, se me fue, bueno, pero Zoraida Ábalos, la fiscal Zoraida Ábalos, ¿no? Sí, mira, acá lo que se tiene que hacer, como bien lo decía el congresista Martínez, yo creo que hidalgamente se tiene que retirar la denuncia. ¿Por qué? Ya se archivó el tema de la denuncia que hace la Fiscalía de la Nación. Si bien ha podido cometer algún abuso en el caso de los que no se benefician de la ley, yo creo que ella debió tener un mejor análisis. Pero acá, básicamente, ella lo hace en reacción a lo que ella siente que había un abuso, porque ella no se beneficia en nada. Entonces, yo creo que la Fiscalía debió analizar a quiénes denunciar. Y en ese sentido, bueno, vamos a pedir, como lo dice, y también me uno a esto, para que la congresista Kia Alcaraz pueda retirar esta denuncia, porque no le hace bien a ninguna de las instituciones del Estado. Ahora, vamos a otro tema, porque también el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, ha comentado varias cosas. Una de ellas es sobre la denuncia de una supuesta red de prostitución en el Congreso de la República. ¿Qué es lo que dijo al respecto? Escuchemos. En concreto, no hay nada objetivo y creemos que fueron conductas estrictamente individuales, que la justicia tendrá que definir si hay ilícito penal y la sancionará. Es decir, que en el Congreso no hay ninguna red de nada. Eso es lo concreto y objetivo. En cuanto al procedimiento de investigación, es sobre la conducta del investigado principal. Lo que sucede es que se retrasa la investigación o el procedimiento disciplinario porque la primera comisión que establecimos renunciaron en pleno. Entonces, luego de 30 días se ha rearmado esta comisión y todavía está en el término que corresponde, que son 45 días. A ver, el presidente del Congreso, Salguana, ya determinó, ya concluyó que lo de la red de prostitución era totalmente falso, no existió nunca una red de prostitución. Sin embargo, hay un hecho bien concreto. Sí hubo un asesinato a manos de sicarios, de 6 sicarios, que dispararon no sé ya cuántas decenas de balas sobre una ex trabajadora del Congreso, Andrea Vidal. Eso es un hecho concreto que se tiene que investigar, pero yo lo traslado acá a la mesa. Digamos, es tan simple como decir, no, eso fue falso, nunca existió una red de prostitución en el Congreso. Mientras haya existido una muerte, definitivamente es complicada la cosa y merece una investigación exhaustiva. Pero para eso está el Ministerio Público. Intervino ya la Contraloría y determinó de que no ha habido, pues, contrataciones indebidas ni cosas por el estilo. El tema de esa red
no voy a decir el término porque de verdad yo considero ofensivo para las damas, que ha sido sostenido incluso por algunos miembros del Congreso de la República, yo creo que es un término vil, sucio, contra el Congreso de la República. Como es sucio y vil el tema de que dicen que, bueno, comemos pues como señorones, ¿no? Yo a usted y a muchísimos amigos de la prensa, yo los invito a que compartan con nosotros un día de menú, cualquier día de la semana en el Congreso de la República, para que vean lo que comemos. Y lo pagamos. El único día que el Congreso de la República recibe sus alimentos sin pagar es el día jueves. Y yo lo invito un jueves para que usted vea qué es lo que comemos. Pero más allá de la comida, lo de comida lo podemos dejar para otro día, pero acá lo clave es el asesinato, ¿no? Porque acá ha habido un asesinato de una joven de 27 años, Andrea Vidal, que llegó justamente el señor Jorge Torres Arabia, que era el jefe de la Oficina Legal y Constitucional, en nombre clave dentro de Alianza para el Progreso. Entonces, ese es el tema que vamos a poner. Se lo tiene que investigar. Entonces, lo que se ha denunciado aquí es que hay una supuesta red, porque no solamente estaba la señora Andrea Vidal, ha habido más contrataciones que generan evidentemente suspicacias por los requisitos o los pergaminos de estas contrataciones. Entonces, le traslado la pregunta al congresista Ceballos. ¿Es tan fácil decir, no, nunca existió, no hay red? Lo que no debe hacer el presidente del Congreso, como representante de los 130 congresistas, es adelantar un juicio. Menos vía un Twitter, que como ya lo hizo y hemos solicitado que se retire ese Twitter, porque no le hacía muy bien, porque estábamos metiéndonos ya en otra institución, que es la Fiscalía. Estamos entorpeciendo su trabajo. Y eso se le pidió al presidente Salguana. Ahora, las contrataciones de las señoritas, si hoy por lo menos no se sabe quién las trajo, pero sí se sabe que han tenido un pasado dudoso, que inclusive se ha evidenciado con fotografías, con videos. Eso lo que nosotros hemos empezado a investigar en la Comisión de Fiscalización. Lo que sí hemos podido determinar nosotros que no hubo esa red, pero sí hubo algunos funcionarios y algunas personas que trajeron este tipo de señoritas que no rendían ni tenían la capacidad para estar en el Congreso de la República, y eso ha dañado la imagen del Congreso de la República. No se sabe si quisieron instalar alguna red, o no sé cuál fue el oficio de estas señoritas dentro del Congreso, pero lo que sí hemos visto que hay un asesinato y que probablemente ese asesinato se deba a una red fuera del Congreso de la República. Inclusive se habla de una red internacional, pero lo que nosotros estamos en investigación, que el Ministerio Público también la viene haciendo. Nosotros estamos indagando para hacer un informe final y presentar los aportes. Claro, por eso, no solamente es la investigación en el Ministerio Público, también dentro del propio Congreso. Entonces, pero la mayor autoridad, que es la cabeza del Congreso, ya dijo que no, ya llegó a una conclusión, ya cerró el tema, al menos en el Congreso de la República. Sí, pues eso es lo que no debe hacer el presidente del Congreso, a pesar que hay una comisión ad hoc que está trabajando por el tema administrativo, hay una persona ya indicada como responsable de todo esto, pero que también el estatuto parlamentario, al renunciar a este señor, no se le puede hacer ni un proceso administrativo, ni disciplinario, ni sancionador, porque ya no está, y lo prohíbe. Por eso es que se está pidiendo la restitución de este estatuto parlamentario desde el 2016, que no se toca, y ahora se ha visto que el presidente tiene la predisposición de tocar para que nuevamente vuelva a estar este estatuto, para ver la meritocracia de los funcionarios que entran al Congreso de la República. Exactamente, el tema meritocracia, pero insisto con la pregunta, con Oreta Martínez, si a ver, el presidente del Congreso, cuando sabíamos que hay vigente una investigación en el Parlamento, debía adelantar opinión y decir que ya acá no hay nada, no hay ninguna red. Adelantar opinión, él como presidente no creo que sea lo más adecuado, porque hay una comisión de fiscalización que está en pleno proceso de investigación. Pero quienes estamos seguros de lo que hacemos dentro del Congreso de la República no debemos tener miedo a expresar lo que sentimos. Y yo sí siento un látigo terrible, sucio, en contra del Congreso de la República, porque no, o sea, es el Congreso, es la casa de la democracia, y no podemos tildarlos de Pero ¿qué deberían hacer? ¿Qué deberíamos hacer los medios de comunicación? ¿No decir nada cuando una joven fue asesinada por sicarios? ¿Una joven del Congreso de la República? Hay que investigar. Hay dos comisiones. Y cuestionar. Claro, o sea, la información es natural, es normal que se informe, pero de ahí a ver, es que el escarnio que han hecho ha sido demasiado. Lo que pasa, y a ver, entiendo que usted, digamos, porque parte de la atención se centró en usted porque usted terminó contratando a la señorita Isabel Cajo. Se ha centrado en mí porque a muchos no les gustó usted, pero usted terminó, digamos, una vez que todo esto explota, o algunos meses antes, usted contrata a Isabel Cajo. Y pregunto, recordándome de un reportaje, que usted decía que no sabía que ella había presentado documentos falsificados en su hoja de vida. ¿Conversó con ella luego de esto? Pero que yo sepa, no ha presentado documentos falsos. Pero cuando se le consultó justamente al dueño de la empresa donde ella dijo que trabajaba, el dueño dijo, oye, ella nunca ha trabajado acá. Yo desconozco eso. ¿No le preguntó eso? No.
¿Por qué? Si usted supuestamente ya dejó de trabajar, el jefe de la oficina. O ya dejó de trabajar. No le llama la atención que fue después pero no le llama la atención que una persona que supuestamente tenía los requisitos, evidentemente estos requisitos no hubiese necesitado ni siquiera presentar un documento falso, porque para el cargo que ocupaba ella, solamente con su título de técnica. Lo hemos conversado en alguna oportunidad, no vamos a entrar a eso, pero claramente volvemos a lo que plantea el congresista Ceballos. Meritocracia. ¿Cómo le voy a pagar pues 7.000, 8.000 soles a una persona que no cumple los requisitos necesarios para un puesto clave? Omar, yo no pago, paga el Congreso de la República. Claro, pagamos todos los peruanos, ¿qué es peor? Pagamos todos los peruanos. A eso voy, pagamos todos los peruanos con nuestra plata a personas que no están capacitadas. Ese es el tema de fondo, o uno de los temas, el tema de fondo es la muerte. Omar, señorita, el tema es que no podemos juzgar porque no estamos capacitados. Yo no tengo título profesional, pero ponme a debatir con cualquier tecnócrata de laboratorio de cualquier universidad del Perú y te juro que sé más que ellos. Porque yo aprendió muchísimo de la vida. Se lo paso al congresista para no volver esto un debate entre los dos. Pero un asesor, yo entiendo que un congresista pueda no tener o no tener título, porque el espíritu del representante es diferente, pero de un asesor pues tú buscas gente especialista en determinados sectores. Acá hay una responsabilidad directa de recursos humanos. Hemos visto que no hay filtros, o sea, no se ve. Inclusive se piden declaraciones juradas de los antecedentes tanto penales, policiales, judiciales. Y eso es lo que hemos observado, cuando se debe pedir el propio certificado para que se pueda verificar, porque uno no sabe si está mintiendo o no. Y hemos encontrado muchos de estos señores que han estado falsificando sus certificados, su experiencia, que es obviamente a lo que nosotros nos referimos, la meritocracia que debe estar dentro del Congreso de la República. Ese estatuto parlamentario que te digo es importante que nuevamente se restablezca, porque eso va a permitir a que tengamos mejores profesionales. Si hacemos una evaluación de todos los profesionales que tenemos en el Congreso, también miramos el indicador de cómo hemos avanzado, qué es lo que se ha hecho. Este señor Torres Arabia le ha hecho mucho daño a esa oficina que fue tan importante, inclusive encontramos errores en el periodo que el señor estuvo trabajando. Entonces, ¿cuál es el asesoramiento que nos ha dado? Más bien nos ha llevado a un perjuicio al contratar personas que no están adecuadas para esta oficina, que era muy importante, sobre todo en la parte constitucional. A ver, Carlos, dentro de la oficina tú tienes 2 asesores, técnicos, auxiliar y asistente, ¿verdad? Mis 2 asesores principales son Willy Paredes y Rolando Mamani. Ellos son mis asesores. Los otros son técnicos, asistentes y auxiliares. Es técnica. ¿Y qué hacía como técnica? Asistente y auxiliar. ¿Y qué hacía como técnica para ganar 7.000 soles? No, o sea, no hablemos de lo que gana 7.000 soles. Hablemos del cargo que tú me dices que ocupaba. No era mi asesor. No era mi asesor. El trabajo que hace un técnico. ¿Qué hace, pues? Dar información, datos, asistir, pero no era asesor. Vamos a una pausa y venimos para hablar ya de otro tema, del tema de Pedro Castillo y lo que ha ocurrido en estos días, el día de ayer sobre todo, porque el juicio oral se ha vuelto prácticamente un espectáculo, ¿eh? Un espectáculo. Vamos a una pausa y venimos con eso. Bueno, ¿qué ha pasado en el juicio oral justamente contra el expresidente Pedro Castillo en esta acusación por rebelión, conspiración, perturbación, además a la tranquilidad que le hace el Ministerio Público, por donde están pidiendo 34 años? Bueno, el expresidente quería irse simplemente en su juicio, no aceptaba los cargos y se iba a ir a su casa, según él. Vamos a ver un extracto muy pequeño de lo que ocurrió el día de ayer. ¿Alegatos ante quién, doctora? Alegatos, si usted forma parte ya de adelantado opinión concerniente a un tema. Señor abogado, proceda. Es más, acá cada uno de los señores procesados y cada uno de los pidiendo millones de plata que vayan a trabajar a otro lugar. Yo no puedo trabajar, tengo que hacer una rifa para entregarlo para tenga la bondad. Tiene que moderar su vocabulario, porque si no, no vamos a permitir que usted haga el uso de la palabra. Sí, para la defensa pública es contra mi voluntad. Y estoy acá también contra mi voluntad físicamente, porque además, doctor, usted sabe muy bien. El abogado defensor público tiene la palabra. ¿Puedo retirarme entonces? No, señor Castillo, no. Si se retira, vamos a tener que disponer que lo conduzcan, porque no puede haber el juicio sin que esté usted, señor Castillo, porque usted está sujeto a una medida de coerción personal, señor Castillo. En todo caso, doctor, voy a retirarme de mi sala. Quiero coordinar unos temas. ¿Pero con quién va a coordinar unos temas, señor Castillo, si su abogado está acá presente? Hombre, doctor, no es mi abogado.
Es un abogado. Usted no quiere tener un abogado particular, señor Castillo. Tampoco los señores procesados tampoco pueden. Y hay una magistrada que ha adelantado opinión. Señor Castillo, público. Gracias, doctor. El juicio está siendo grabado y no hay ningún inconveniente. Una imagen surreal la que hemos visto el día de ayer y en los últimos días, ¿sabes? Desde que inició el juicio oral. ¿Por qué? Porque Pedro Castillo no quería, en principio dijo, no, yo no me voy a presentar con ningún abogado, había recusado a una de las juezas del colegiado. Hoy dijo que simplemente que se quería retirar porque no, él no era su abogado, el abogado de oficio que le habían puesto. Todo un desastre. Yo lo que pregunto es si detrás de esto hay algún tipo de estrategia legal o de la defensa de Pedro Castillo. Congresista Martínez. Lo de siempre, Castillo se victimiza. O sea, hoy no presenta abogado. Es victimización. Lo mismo hacía cuando estaba en el gobierno. Él no sabe cómo está sentado en Palacio de Gobierno y todo lo que hacía era victimizarse. O sea, es la pena la que ha calado en el corazón de la gente que aún sigue creyendo en Pedro Castillo. Digamos, lo que hemos visto, esta actitud de victimizarse, ¿lo va a llevar a algo en realidad? Yo no creo que lo lleve a algo, más bien yo creo que acá hay gente detrás de él que lo está asesorando mal. ¿No? Porque siempre ha sido así, desde cuando fue presidente de la República yo vi un mal asesoramiento, por eso que ha cometido el error que ha cometido. Porque hemos visto cómo temblaba cuando leí ese discurso, yo no creo que, bueno, ni siquiera sabía creo que lo que estaba leyendo, ¿no? Y claramente se ha visto, pero lamentablemente acá se tiene que saber la verdad. Y como expresidente de la República tiene que ser transparente, decir las cosas como fueron, porque si no, vamos a continuar en lo mismo, ¿no? Yo creo faltarle respeto inclusive a la sala es lo peor que ha podido hacer y sobre todo no piense que el pueblo peruano no está mirando esto. Yo creo que el señor Castillo debe ser transparente y debe decir las cosas como son. Ahora, un tema clave, ¿eh? A ver, para muchos queda clarísimo, y me incluyo, que Pedro Castillo violó la Constitución el 7 de diciembre cuando intentó dar este golpe de Estado y pidió que intervengan todas las instituciones del Estado, entre ellas el Congreso de la República, el TC, el Poder Judicial, el Ministerio Público. Eso es una violación a la Constitución, pero la pregunta es si Pedro Castillo cometió el delito de rebelión. En realidad no ha habido rebelión, pero el intento de golpe sí ha estado ahí. No por el hecho de que no se haya consolidado el golpe, sino por la intención que ha tenido, porque él ya ha leído un documento en el cual definitivamente incumplía con la Constitución, ¿no? Lamentablemente el profesor nunca ha sabido lo que hacía. Y ahí ha tenido dos búfalos que lo han asesorado mal, ¿no? ¿A quién se refiere? A Betsy Chávez y a Aníbal Torres. Ahora es interesante porque tanto en todo este proceso, Pedro Castillo insiste que él actuó solo, que él escribió el discurso solo, cosa que parece pues bastante inverosímil, ¿no? Por las capacidades limitadas que hemos visto de Pedro Castillo en los últimos meses. Claro, si él dice que no escribió el discurso, debería mostrar cómo lo escribió él, en qué momento. No sabe responder a tal pregunta, pero así como no se consumó el hecho, trajeron reacciones por parte de la población. Nosotros sabíamos que si sacábamos a Pedro Castillo en un momento, iban a haber muertos. Lo sabíamos casi muchos congresistas porque era la esperanza del pueblo peruano, sobre todo ese pueblo olvidado, que ha tenido esperanza en que este presidente lo saque, que les dé por lo menos esa posibilidad de que sean escuchados, pero lamentablemente no supo aprovechar ese momento y cayó en estos errores que lamentablemente hoy lo tienen pues privado de su libertad y tiene que acudir ante la justicia para decir las cosas como fueron, ¿no? Ahora, una última pregunta para ambos. ¿Pedro Castillo fue traicionado? Pedro Castillo traicionado no creo. Pedro Castillo había consolidado este golpe con gente que lamentablemente no conocía nada de lo que es la política y no tenían el asesoramiento adecuado, ni contaban con el soporte ni el ejército ni la policía. Pedro Castillo, antes de eso, él ya estaba victimizándose, aludiendo a la gente de que lo iban a vacar. ¿Y qué dijo Aníbal Torres? Correrán ríos de sangre. O sea, ya todo estaba destinado para que después haya ese caos social. ¿Y qué dijo Sánchez, no? Nunca antes se habrá levantado tanto el pueblo, nunca antes se levantó tanto el pueblo. ¿Y qué decían otros de la línea del presidente? Esto estaba premeditado para que haya este caos social en el país. Efectivamente, yo creo que sí hay una traición. ¿Por qué? Porque él creyó que al leer este discurso habían apoyado. Lamentablemente no hubo apoyo tal. Lo que fue es leer un discurso que, como lo vuelvo a repetir, no sabía lo que estaba leyendo. Porque si él hubiese sabido lo que estaba leyendo, bueno, yo creo que dentro de mi coherencia paro y digo, ¿qué estoy leyendo?
¿no? Porque él claramente, al no tener respaldo, estaba dando un golpe de Estado que no se consumó, pero que en realidad afectó mucho al país. Muchísimas gracias para ambos, francamente, a los congresistas Edwin Martínez de Acción Popular y Carlos Ceballos del Bloque Democrático. Del Bloque Popular. Vamos a una pausa, venimos todavía con más sobre temas de lo que está pasando a nivel internacional y lo que ha ocurrido, ojo, en Chiclayo, lamentable. Mañana se conmemora el 8M, el Día Internacional de la Mujer, y lo que hemos visto en Chiclayo con el alcalde arrastrando a quien sería su pareja es tremendo, francamente. Venimos con eso.